A continuación, la conferencia Reinventando nuestro estilo de vida hacia un consumo responsable. Jorge Alberto Calero Hoyos, fundador del Consejo de Asentamientos Sustentables de las Américas. El doctor Jorge Alberto Calero Hoyos es director de CASA, biólogo especialista en ecología social y trabajo comunitario de la Universidad del Valle, magíster en diseño ecosocial integrativo, cofundador de la Ecoaldea Atlántida y las redes colombianas y latina de ecoaldeas, caleño radicado hace 11 años en el Cauca, donde apoya procesos de agricultura familiar, agroecología y economía propia con comunidades indígenas, afro y campesinas, profesor de la Universidad Gaia Latinoamérica y practicante de la espiritualidad de la tierra, diplomado en gestión comunitaria y sustentabilidad, especialización en diseño de asentamientos sustentables en Alemania. Muchas gracias. Por favor, invitamos al doctor Jorge Alberto Calero Hoyos. Mi intención es poderles compartir 2 o 3 cositas que tal vez nunca la habían pensado de esa manera y que queden como semillita para que se transforme en una nueva forma de ver la vida por la cual caminamos. Vamos a ver un poquito algo sobre el petróleo. Quiero compartir con ustedes 2 miradas sobre el petróleo. La una es que entendamos que el mundo en que vivimos hoy es imposible de concebir sin el petróleo. Ustedes están sentados en este momento sobre petróleo. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Sí? Todo lo que estamos viendo y todo lo que nos está rodeando por todos lados, vivimos un mundo del petróleo. Pero más aún, yo necesito que ustedes entiendan la dimensión energética que hay detrás del petróleo. Es decir, cuando ustedes van a una bomba de gasolina y le echan gasolina a su carro, ¿a cómo está el galón de gasolina? 7.000, 8.000. Esos 7.000, 8.000 refleja lo que hay que pagarle al señor que le está poniendo ahí la gasolina, lo que invirtió el dueño de la bomba por poner el negocio, lo que se gastaron en transportar la gasolina hasta aquí, lo que se gastaron haciendo la refinería de la gasolina y lo que se gastaron extrayendo el petróleo. Pero esos 7.000 pesos no reflejan la energía que hay ahí condensada en el petróleo. ¿Sí? ¿Sí me entienden esa diferencia? Cuando comenzamos la humanidad a usar combustibles fósiles, es como si nos conectamos a un subsidio energético. Y eso tiene consecuencias tan dramáticas como por ejemplo esta. Si le hacemos hoy en día un análisis a la agricultura desde el punto de vista de la energía, ¿en qué unidades se mide la energía? Kilovatios, ¿qué otra han escuchado? Calorías, joules, ¿sí? Si le hacemos un análisis a la agricultura de hoy en día desde el punto de vista de la energía y comparamos, bueno, de esta hectárea de tierra me coseché en Estados Unidos, que es digamos el ejemplo clásico, me coseché 7 toneladas de soya transgénica, con agroquímico, todo eso, 7 toneladas de soya. Si yo le mido las calorías que hay ahí, los vatios o los joules que hay en esas 7 toneladas de soya, es menos que la energía que se invirtió en producirla. Es la primera vez que la humanidad tiene esa posibilidad de estar en rojo energético. ¿Por qué? Porque el tractor que movió la tierra, las máquinas cosechadoras, la urea, el triple 15, todos esos abonos de síntesis química que se usan allí, están hechos y movidos con ese subsidio energético. Eso hace que hoy en día tengamos una sociedad tan loca como esa, ¿sí? De que invertimos más energía en producir menos energía. O eso hace que yo le calculo así a vuelo de pájaro, por lo menos el 70% de los que estamos aquí debemos tener pantalones chinos. Es impensable. ¿Cómo va a ser posible que sea más barato un pantalón que vino desde la China y que tuvo que dar toda esa vuelta que un pantalón hecho en un país que produce telas de blue jean y que también tiene mano de obra barata? Porque todos le dicen, no, es que allá como los chinos trabajan muy barato. Eso no explica todo el misterio. Pero a ustedes no les parece muy misterioso que sea más barato un pantalón de la China que de Medellín.
Eso es como raro, ¿no? ¿Sí? Y eso hace parte de ese vacío energético que tenemos. Pero la invitación entonces es a que empecemos no solamente a pensar en términos de pesos, sino que empecemos a pensar en términos de energía. ¿Cuál es la energía que hay invertida en una lata cuando yo voy a comprar una lata en un supermercado? ¿Sí? No importa que la lata valga los mismos 2.000 pesos que vale el champiñón fresco, la misma lata de champiñones, pero ¿cuál es la energía que hay aquí invertida, verdad? Y lo otro muy complejo del petróleo que quiero que lo tengan en cuenta es esta curva. Esta curva es la curva de producción mundial del petróleo. Cualquier pozo petrolero sigue la misma curva, es decir, cuando se descubre el pozo, empieza a haber más y más y más producción, luego llega un valle de pico de producción y luego empieza a decaer. Cualquier pozo de petróleo tiene esa curva. Todos los pozos de un país, vistos en su conjunto, tienen esa curva y toda la producción mundial del planeta vista en su conjunto tiene esa curva. El pico de la curva ya lo pasamos. No es que el petróleo se vaya a acabar, ¿sí? Ni que se vaya a poner carísimo en 2 años, pero ya pasamos el pico. Es decir, el único camino que hay es de descenso. Entonces, ese subsidio que teníamos puesto y que hacía que cosas tan raras como que un blue jean de la China fuera más barato que un blue jean de Colombia, es un subsidio que se está yendo al piso. Vamos a ver otra cosita sobre estas cosas que cotidianamente tenemos en las manos y a veces no nos preguntamos. Todos tienen aquí celular inteligente, ¿cierto? Levante la mano los que tienen celular con Android. 99.9% del auditorio. Todos los que ustedes tienen ahí en el bolsillo, todo ese aparatico que ustedes tienen ahí en el bolsillo, de alguna forma participa de una red que incluye la extracción de minerales en el Congo, donde grupos armados irregulares están dando una de las guerras más violentas y crueles de la historia de la humanidad, donde se están decapitando niños diariamente por el control de esas minas, ¿sí? Esos minerales que salen de ahí del Congo y de Ruanda y de Kenia, luego se van al Asia, a donde se transforman en los pequeños chips, en los pequeños circuitos, luego son ensamblados en China, casi todos los celulares que ustedes tienen en la mano son hechos en China y luego se venden. Entonces, otra nota sobre el consumo responsable. No creamos que podemos hacernos los de la vista gorda y por hacernos los de la vista gorda somos inocentes. Es mejor conocer y tomar decisiones conscientes, decir, ay, tengo un celular modelo 40, pero es que ya salió el modelo 41, no me resisto las ganas de comprarme el modelo 41. Ah, bueno, pero entonces sea consciente de todo el impacto y todo lo que hay detrás de esa hambre desaforada del consumismo. Vamos a hablar un poquito de la comida. En la gráfica de arriba tenemos el estimado promedio que hay en el planeta en este momento de gente con problemas de sobrepeso, problemas de obesidad. 1.4 billones de adultos, digamos 1.400 millones de personas están pasados de peso por sobreconsumo de alimentos. Y gente que se está muriendo de hambre, 842 millones de personas, ¿sí? No hay que comentar mucho, ¿verdad? Esta gráfica nos muestra las pérdidas que hay en la cadena de suplemento de alimentos desde que arranca del proceso agrícola hasta que llega al consumidor. Y las pérdidas acumuladas que hay en el transporte, en el supermercado, en el empaque, más o menos es de 1/3. Con ese tercio de la comida que se está desperdiciando hoy en día, podríamos solucionar el problema del hambre en el planeta. Esta es otra cosita que quiero que les quede también súper clara, y es lo que se llama la agricultura familiar. El año pasado
la FAO, la Organización de las Naciones Unidas de la Agricultura, decretó el Año Internacional de la Agricultura Familiar con el objetivo de visibilizar esto que es muy poco conocido y muy poco visible. La agricultura familiar le llamamos a esa agricultura que predomina en nuestro país todavía. Es la agricultura del pequeño productor donde trabaja el nieto, el sobrino, la agricultura de la pequeña propiedad, la agricultura donde hay variedad. Esa agricultura es la que tiene posibilidades de alimentar a la humanidad. De hecho, mire que aquí hay unas cifras interesantes. Para América Latina, estas ya son cifras de América Latina, el 80% de las granjas, de los ranchos, son fincas de agricultores familiares, el 80%. O sea, somos un continente de agricultores familiares. Y a pesar de que ocupan solamente entre un 12 y un 60% de la tierra, producen entre un 27 y un 67% de los alimentos. Es decir, en lo más chiquito se produce más que en esas grandes extensiones de cultivos, ¿sí? Ahora, súmele a esto que en esa agricultura familiar diversificada existen diversidad de especies y de variedades. Y no podemos olvidar que estamos en un escenario de cambio climático en este momento. Y en ese cambio climático la diversidad de especies y variedades va a ser muy importante. ¿Por qué les estoy contando esto? Porque quiero que ustedes se hagan la pregunta. Cada vez que yo pongo dinero en la cadena de alimentos, ¿lo estoy poniendo para apoyar la agricultura familiar y a esos pequeños agricultores? ¿O estoy poniendo mi dinero para apoyar las grandes cadenas agroindustriales de alimentos que no son viables? No son viables en un futuro de descenso energético y cambio climático. Pero quiero ir un poquito más allá. Hasta ahorita incluso les había dado información, de pronto no información tan puntual y numérica, pero sí información. Quiero ahora invitarlos a hacer una aventura un poco diferente, que ya incluso no tiene que ver con conceptos, sino que tiene que ver con paradigma. Esa gráfica que estamos ahí se llama la gráfica de los puntos de intervención en un sistema. Cada vez que uno quiere lograr un cambio, tiene diferentes opciones de dónde intervenir. Ustedes conocen toda la física de la palanca, es decir, entre más lejos del punto de apoyo hagamos la fuerza, más efectiva es, ¿verdad? Pero aquí se necesita un poco de más esfuerzo, pero el resultado es mayor. Entonces, más o menos lo que nos está mostrando esta gráfica es que si yo quiero intervenir un sistema, por ejemplo, el tema de hoy es el sistema de los residuos sólidos de la ciudad. Si yo quiero intervenir un sistema, si quiero intervenir un sistema llamado cuerpo humano, cualquier sistema que yo quiero intervenir, lo más fácil, pero donde logro cambios menos significativos, es intervenir en los números y en los parámetros. Entonces, por ejemplo, yo puedo subirle un punto de porcentaje al impuesto, puedo reducir un tanto por ciento la tasa de alguna cosa, ¿sí? Por acá puedo comenzar a meterme un poco con la estructura del sistema, es decir, comienzo a cambiar la manera como está diseñado el sistema, cambio sus normas internas. Por acá ya empiezo a cambiar los objetivos del sistema, pero acá en el extremo tenemos el poder de cuando cambio el paradigma. El paradigma es, haga de cuenta, las gafas con las que uno observa el mundo, ¿sí? Todos tenemos puestos unas gafas en este momento y esas gafas determinan la manera como observamos el mundo. A veces no somos muy conscientes de eso, ¿sí? Pero digamos, hace 500 años lo más normal era imaginarse que la Tierra era una mesa, era plana, y eso determinaba un montón de decisiones. Entonces, si cambiamos nuestros paradigmas internos, podemos tener unos cambios muy profundos. Y les voy a poner un ejemplo bien conocido sobre esto de los cambios de paradigma y luego arrancamos con un ejemplo no tan conocido. ¿Ustedes saben qué es eso? Un copo de nieve, casi, pero no. Es un cristal de agua, es algo más chiquito que un copo de nieve. Es una foto tomada con un microscopio electrónico. O sea, esto no es visible a simple vista. Congelan el agua con nitrógeno líquido, le toman la foto y sale esto. Microscopio.
Este descubrimiento comenzó a cambiar la manera como nosotros nos relacionamos y entendemos el agua, desde la ciencia. Vamos a la otra. Eso sí es un copo de nieve. ¿Sí? Devuélvete. ¿Cuántas puntas le ven ahí? 6. Ustedes saben que todo lo que está vivo es base 6. Desde las celditas de las colmenas de las abejas hasta el ADN que está dentro de su cuerpo, las proteínas, los lípidos, los carbohidratos, las moléculas que construyen su pelo, los árboles, todas las moléculas vivas están estructuradas en base 6, porque el agua es como el software o el programa donde se formateó la vida. Por eso todo lo que está vivo tiene base 6. El agua es la base de la vida. Sigamos. Y luego comenzaron a encontrar unas cosas rarísimas. Levánteme la mano, por favor, los que no habían visto este tipo de fotos, de este tipo de cosas que pasaban con el agua. Ah, mire, qué mayoría. Imagínense las cosas tan raras que empezaron a encontrar. Por ejemplo, el primer científico, un japonés que comenzó a trabajar con esto, cogió agua de una quebrada manantial pura, cristalina, la congeló, le tomó la foto y comenzó a encontrar estos cristales tan bellos, ¿no? Aquí, allá, acá, siempre base 6, siempre con esa geometría sagrada del 6. Pero el tipo no se quedó ahí, comenzó a hacer experimentos, entonces comenzó a coger, por ejemplo, agua de la llave, que salía ahí de la ciudad de la llave, la congeló y le tomó la foto, y mira lo que salió. ¿Qué empieza uno a pensar allí? Una deformidad. Entonces uno que pudiera concluir ahí, que a pesar de que molecularmente, químicamente, el agua de la llave y el agua de la quebrada, ambas son H2O, ¿cierto? Porque siguen siendo H2O, hay una diferencia. Entonces, ¿una diferencia en qué? ¿Ah? En la vibración, en la energía, en la frecuencia, llámele como le quiera llamar, en el espíritu del agua. Es diferente entre la quebrada y... Pero entonces luego cogió esta misma agua que no daba la molécula y le puso, por ejemplo, un grupo de monjes a hacerle unas oraciones a esa agua, ¿sí? O a decirle palabras bonitas como gracias. La congeló y le tomó la foto y dio el diamante. Entonces, ¿cuál es la conclusión ahí? A ver, por allá atrás, échense un grito. ¿Cuál es la conclusión? Si antes no daba el diamante y luego le pusieron a hacerle unas oraciones y luego sí dio el diamante. Que el agua tiene memoria. Que el agua está viva. Si hay algo que responde a lo que usted le dice, si hay algo que cambia cuando usted le habla, es porque está vivo, tiene memoria, tiene inteligencia, fue la que dio el origen de la vida. Entonces, poco a poco nos ha ido cambiando nuestra concepción sobre el agua. Devolvámonos. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Ni idea? Quiero contarles otro par de historias raras del agua. Así, yo pensé que este tema del agua era un poco más conocido, entonces así nos tengamos que quedar aquí y no cubrir las otras cositas. Ustedes se han puesto a pensar cómo hace el agua para llegar desde la raíz de un árbol 30, 40 metros arriba hasta las hojas. Pues cuando uno necesita mandar agua por un edificio, ¿uno qué hace? ¿Sí? Le pone una motobomba, ¿verdad? Para llevar agua de abajo hasta el 10º piso, ¿uno qué necesita? Necesita tubos y necesita una motobomba, ¿sí o no? ¿Cómo hace para llevar desde abajo hasta arriba el agua? Aquí el compañero dice por los canales internos, o sea, ahí está la tubería. ¿Y la motobomba para subirla? Él dice que la planta chupa. Está bien. ¿Hay alguna otra teoría? ¿Cómo sube el agua? La luna, dicen por acá. ¡Ánimo, ánimo, que nos acaba el tiempo! ¿La presión de dónde? La energía del sol por acá.
Pues ¿saben cuál es la respuesta? ¿Saben cuál es la respuesta? El agua trepa, el agua se mueve, el agua sube sola. Y si no me creen, la próxima vez que tengan la oportunidad de tener un vaso con un pitillo, pónganle un pitillo y van a ver que el agua sube por encima del nivel del vaso, sube por encima en el pitillo. ¿Sí? ¿Lo han visto? El agua es una de las sustancias más raras, locas y extrañas que hay en el planeta. Y todos los días nos relacionamos con ella y pasamos por alto eso. A eso me refiero cuando les hablo de cambio de paradigmas. El agua es la única sustancia en el planeta Tierra que existe en los 3 estados de forma natural. La única. El agua es el solvente universal. El agua existe en el universo. Flotan inmensos témpanos de hielo por el universo. El agua del planeta Tierra fue polinizada, llegó de afuera. El agua es un extraterrestre. ¿Sí? Este tipo de cosas, este tipo de cambios nos invitan entonces a cambiar la manera como realmente nos paramos en la vida. ¿Ya? ¿Faltan 5? Faltan 5, listo. Esta fotico también entonces era para invitarlos a esta aventura de los cambios de paradigma. ¿Qué creen que muestra esta foto? ¿O este dibujo? ¿Ah? La madre tierra. La madre tierra pensábamos hasta hace poquito que era una cosa de hechicería y de superstición de los indios, ¿sí o no? Pues resulta que el Papa Francisco el año pasado sacó la encíclica Laudato Si y ahí habla nuestra querida madre tierra varias veces y por todos lados. La madre tierra, el Papa, ¿sí? Y resulta que la ciencia ha estado encontrando unos hallazgos que han ido agrupándose en algo que se llama la teoría Gaia, que habla de cómo el planeta, la madre tierra, es un solo ser que tiene una coordinación muy compleja y muy íntima por dentro. Aquí quería llegar, con los últimos 2-3 minuticos que nos quedan. ¿Cómo le parece, mis queridos compañeros y compañeras, que se han hecho unos estudios de la gente como nosotros, como los que estamos aquí en el auditorio, y de pronto niños más chiquitos, sus hermanitos, ¿sí? Y los estudios han empezado a mostrar que los niños de hoy en día, los jóvenes de hoy en día, reconocen un mayor número de marcas y logos que de plantas. Entonces un niño de 7, 8 años puede comenzar a enumerar de aquí varias marcas y decir, ah, sí, esto es del televisor, esto es una marca de zapatos, esto. Pero si le ponen una mesa con una hierbabuena, una mejorana, un pronto alivio y un descansel, no tiene ni idea cuál es la diferencia entre esas 4 cosas, ¿sí? Entonces, como para ir finalizando, ir concluyendo, si estamos hablando de residuos sólidos, estamos hablando de consumismo, ¿sí? Es un tema, ¿sí o no? El consumismo es un tema. El consumismo es este afán desaforado de consumir y consumir y consumir, que es el motor de la economía. Si no fuera por el consumismo, no existiría este modelo económico que está. El consumismo es el motor de la economía, tal cual existe ahorita. Es decir, todos nosotros somos los motores de eso que tanto criticamos, ¿sí? Y yo les quería dejar con esta reflexión final. ¿Cuál es la raíz del consumismo? ¿Cuál es la raíz profunda del consumismo? No, que las propagandas. Sí, pero no podemos seguir echando la responsabilidad afuera. Yo quiero que miremos adentro cuál es el origen del consumismo. ¿Teorías? Sí, nosotros, pero ¿por qué? ¿Por qué si tenemos el teléfono modelo 47 nos morimos de las ganas de tener el teléfono modelo 48? Ese vacío que queremos llenar con objetos y que es la raíz del consumismo, si no fuera por ese vacío, no tendría en nosotros ningún efecto la muchacha así muy voluptuosa que sale a vendernos crema de dientes en las propagandas. No tendría efecto, pero todo eso tiene efecto porque tenemos ese vacío. Y ese vacío es
es una sed. Y es una sed que todos tenemos. Y el último mensaje que les dejo para el día de hoy es decirles que esa sed que todos tenemos es la luz que alumbra nuestro camino. Porque esa sed que todos tenemos adentro no es otra cosa más que el anhelo de nuestro ser más íntimo. El anhelo de nuestro, ¿cómo lo quieren llamar? De nuestra alma, si quieren. ¿Y cuál es el anhelo de nuestra parte más íntima? Conéctense un momentico ahí con ustedes. ¿Cuál es ese anhelo profundo que ustedes creen que todo ser humano tiene? Sin importar si es un negro, un blanco, de Estados Unidos, del África. ¿Qué será eso que todos los seres humanos profundamente anhelamos? La felicidad. Mire cómo somos de sabios en este auditorio. Todos los seres humanos anhelamos a ser felices. Y el pequeño errorcito consiste en que comenzamos a poner la esperanza de ese anhelo, de llenar esa sed, con cosas que jamás nos van a calmar esa sed. Por eso ni siquiera la gente que tiene 7 carros parqueados en el garaje, aeroplano, yate y todas las comodidades y todas las cosas que se quieran imaginar, siguen sintiendo esa sed. Entonces el mensaje final, y con esto muchas gracias, es: si queremos ser consumidores responsables, un nivel es como empezamos diciendo, bueno, entonces yo voy a hacer el esfuerzo por no comprar pantalones de la China, sino pantalones de Colombia. O voy a hacer el esfuerzo para que mi alimentación y el dinero que yo invierto en alimentación sea un dinero que circule por los productores locales. Ese es un nivel. Y otro nivel más profundo que se los dejo de tarea es decir, yo voy a ser consumidor responsable porque voy a empezar a explorar realmente cuál es esa sed que yo tengo y voy a empezar a darle alimento verdadero a esa sed. Y voy a comprometerme con ser feliz, independiente de la promesa llena de colorines y de escarcha que el sistema me vende como modelo de felicidad. Bueno, muchas gracias.